ponència la va fer un soci col·laborador de FAFA, que és Frederic Torres, que és doctorant en arts visuals i didàctiques específiques, i bé, està fent la seva tesi doctoral sobre això i ens va parlar un poquet de tot, una visió tècnica i una visió política de FAFA sobre tot aquest ecosistema. Sense més, vos deixen ell. Des de casa s'escolta bé? Polse amunt, si s'escolta bé? Hola? S'escolta en casa? Sí o? Sí? Vale, doncs comencem. No res, si vols comprar una mica de la pantalla. Sí, vaig a... Un segon, que posa a gravar. Si no us importa, vaig a posar a gravar la sessió per a tindre-la. Recording is on. Vale. ¿Se pasa? Sí. No, pero no se pasa. Espera, sí. Vale, ahora sí. Bueno, una vesprada, jo soc Frederic, com ha dit Pau. Faré la presentació en castellà perquè com és un llenguatge una mica més tècnic, llavors ho he estudiat en castellà i no res, per presentar-me, però bueno, sé que tinc una mica de presència també. I res, com deia, en castellà. Hola. Hoy vamos a hablar de las dinámicas de consumo entre el público efectivamente joven y no tan joven y el ecosistema que rodea al videojuego. Entonces, lo primero son un poco de datos. Si cogemos los datos de la EBI, de la Asociación Española del Videojuego, que es una de las asociaciones más importantes que maneja datos sobre el consumo de los videojuegos, nos damos cuenta que casi más del 80% del alumnado y de las personas que están en alguna etapa de escolaridad obligatoria juega videojuegos, de cualquier tipo, en móvil, en consola, lo que sea. La cuestión es que participan en algún tipo de videojuego. Aquí podemos ver sobre todo que la franja de los 11 a los 14 años es la que más, con un 84%. Dedicándole incluso, como pone aquí, casi una media de 7 horas y media a la semana. O sea, es uno de los consumos como hobby que más se hace en el público adolescente y joven. Estos son datos de 2022. Los de 2023 todavía no salen. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues estos datos que acabo de decir, que son más del 80%, incrementaría todavía más si hablamos del público joven adolescente y en general que consume plataformas de streaming. Plataformas de streaming me refiero a esos espacios virtuales donde la gente pues, sube vídeos en directo o en diferido, donde mayormente juega videojuegos mientras hace comentarios acerca del propio videojuego o de cualquier otro tema. Muchas veces se utilizan también para hablar de otros temas mientras se pone un videojuego de fondo. Pero la cuestión es que el videojuego está presente de alguna forma u otra. Y claro, la gente que hace esto le llamamos streamers, que son pues, los que participan con su comunidad. ¿Por qué digo que aquí los datos se incrementarían? Porque aquí la gente que ve a los streamers no juega a videojuegos, simplemente los ve y ve a la persona pública que juega a esos videojuegos y pues generan comunidades con muchísima gente alrededor de una figura pública. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Pues que las empresas lo saben muy bien. Y como es costumbre, pues las empresas privadas suelen ir por delante tanto de la educación pública como de la legislación. Entonces, muchas veces estos dos ámbitos, el de la educación pública y el de la legislación, llegan tarde, una vez en el año ya, por así decirlo, ya está hecho. Entonces, ¿cómo saben esto lo saben las empresas? Y también nos estamos empezando a percatar de estas asociaciones y colectivos, etc. Tanto es así que, por ejemplo, ya empiezan a salir noticias sobre, por ejemplo, esta que Europa reclama más protección frente a las prácticas manipuladoras de algunos videojuegos. Bueno, entonces, nos estamos empezando a percatar de ciertas dinámicas de abuso que se dan en cierto tipo de videojuegos. Vale, entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues el videojuego por excelencia para generar estas dinámicas de abuso son lo que se llaman videojuegos como servicio. Estos videojuegos son un tipo de videojuego muy concreto que lo que pretende es enganchar al jugador para que se quede jugando única y exclusivamente a ese videojuego y que no pruebe otra cosa. La cuestión es mantenerlo en el tiempo y que simplemente juegue a ese juego, que se obceque en ese videojuego. Y eso se suele hacer de una forma muy hábil, de hecho incluso con unas dinámicas hechas por psicólogos. Por ejemplo, este tipo de videojuegos se ponen de forma gratuita
para que sea más accesible a un público joven, que así no tiene el muro de un primer pago para poder acceder a él. Y lo que se hace es incentivar que vaya comprando pequeñas cosas como objetos digitales o disfraces o lo que sea, para que así vaya dejando un dinero a lo largo de su estancia en ese videojuego. Esos son los videojuegos como servicio, por eso se dice así, como un servicio. Entonces entras de forma gratuita y vas dejando dinero poco a poco porque el juego te impulsa a ello con unas dinámicas hechas para ello. Entonces, esto las empresas lo saben y a través de esos streamers, de esas figuras públicas que te transmiten en directo, generan una serie de dinámicas en las que o bien promocionan cierto contenido de forma explícita o de forma implícita. Quiero decir con esto que un streamer, por lo mejor que tiene una cantidad de público de 500.000 de personas de los 15 o de los 14 a los 25 años, es una gran fuente de ingresos a la hora de promocionar un videojuego. Entonces, que ese streamer dedique ciertas horas a un videojuego, eso ya es una publicidad implícita. Y luego también tenemos pues, el típico pacto entre streamers y ciertas marcas de pues, alimentos ultraprocesados, bebidas hiperazucaradas, como podemos ver, por ejemplo, en estos casos. Aquí tenemos videojuegos que, por ejemplo, si tú compras esta bebida hiperazucarada, que es muy conocida, pues te da ciertas ventajas. O sea, puedes subir de nivel más rápido, consigues experiencia más rápido, todos los procesos estos que son muy lentos se aceleran para incitarte a que tú compres esa bebida. Aquí vemos, por ejemplo, otra campaña en un videojuego como servicio en el que, por ejemplo, esta marca de snacks ultraprocesados pues también hace su campaña a la hora de promocionarse en este tipo de videojuegos, como hemos dicho, tiene un público evidentemente pues, joven y adolescente. Esto llega hasta tal punto, estas plataformas de videojuegos como servicio, llega hasta tal punto que la comunidad cuando es joven quiere crear sus propios niveles, tiene esa creatividad de decir, pues ahora voy a participar en el juego y voy a crear yo mis propios niveles. Pues hay incluso empresas como esta de aquí, como Roblox, que coge esos niveles creados por gente que son menores de edad y los pone a la venta para generar dinero y ganancias con ello. Claro, eso se puede ver casi como una explotación infantil. El trabajo que están haciendo ese público adolescente creando sus niveles, luego la empresa se aprovecha por ello. Y eso, al final, uno de los sindicatos más importantes de Estados Unidos lo ha tenido que denunciar porque la cosa ya llegaba a un escándalo de miles y miles de niños creando contenido para esa empresa sin ver ningún dinero, claro. Entonces, ¿cuál es la solución ante esto? Pues la solución no es como hemos podido ver últimamente en medios generalistas, la de vamos a prohibir los teléfonos y los dispositivos digitales hasta los 16 años, vamos a prohibirlo en los institutos, vamos a prohibirlo aquí y allá. Entonces, la respuesta, la prohibición, no hace que nadie aprenda a cómo utilizar estos dispositivos. Por ejemplo, hablamos de prohibir tablets y teléfonos móviles, pero nadie habla de prohibir ordenadores. Y realmente lo que hacemos es exactamente las mismas funciones. Lo que pasa es que el móvil tiene la potencialidad de que es más pequeño y cabe en la palma de la mano, pero un ordenador portátil hace las mismas funciones. Podemos entrar a redes sociales, podemos entrar a ver streaming de videojuegos, etc. Y sin embargo, pues nadie plantea prohibir esos dispositivos portátiles. Entonces, para esa no prohibición, pero sí educación en cómo utilizar estos dispositivos y en lo que tanto se dice en el currículum educativo a la hora de esa competencia digital, la competencia digital no crece en los árboles, la competencia digital hay que desarrollarla poco a poco. Entonces, para llegar a este pacto y que educar en estos dispositivos digitales, lo que debe haber pues, es un pacto social entre todos los agentes sociales involucrados. En este caso, por ejemplo, FACOR como asociación ofrece esta charla formativa, pero luego también necesitamos la voluntad política, la voluntad legislativa y sobre todo también la voluntad de las familias. Porque claro, a veces por cuestiones de trabajo, por cuestiones de conciliación, es difícil el mero hecho de sentarnos a jugar con los hijos, con las hijas, etc. Entonces necesitamos un pacto general entre todos estos agentes sociales para educar en el buen uso de este tipo de dispositivos. Y esto tiene que pasar, en primer lugar, por saber identificar estas figuras públicas, estos streamers que le juegan el juego al mercado, por así decirlo, que aceptan pactos con las bebidas ultraprocesadas, con los snacks ultraprocesados y que realmente no hacen una publicidad de unos alimentos de dudosa calidad que realmente al final genera una dinámica de consumo en el público adolescente y más joven, que es el de ir a comprarlo en masa porque simplemente su referente pues, lo consume. Al mismo tiempo también es importante que empecemos a identificar qué tipo de videojuegos como servicio, como he dicho antes, tienen estas dinámicas de abuso, porque así es este es el primer paso, reconocerlo para luego ver qué hacemos con ello. Aquí tenemos una cuestión, un concepto que nos ha ayudado a encontrar uno de los abogados de Papua, que se llama Héctor, gracias Héctor,
el cual es, pues, que todas estas dinámicas tienen un nombre y se llaman dark patterns, que son, pues, algo así como patrones oscuros. Estos patrones, como hemos dicho, de poner un juego gratis, pero luego impulsarte a comprar cosas digitales poco a poco, euro a euro, claro, eso al final se amontona y a lo mejor hay niños que han llegado a gastarse 200, 300 euros en un videojuego que al principio era gratuito. Entonces todo esto lo conocemos como los patrones oscuros, así como la violación de la ley de protección de datos, recoger datos de todos los niños que juegan, etc. Una vez le damos portazo a este tipo de videojuegos, este tipo de dinámicas, de streamers, de promociones, etc., pues podemos descubrir todo un mundo nuevo que realmente sí que representa a lo que es el videojuego en general. Por ejemplo, pues tenemos el videojuego tradicional, hegemónico, que es el que conocemos todavía, que se juega en videoconsolas, etc. Pero también tenemos la ficción digital, que también es parte del videojuego, pero tiene una vertiente pues, más narrativa, más documental, más como si fuese una especie de literatura digital. Pero bueno, la cuestión es que una vez que damos portazo a aquello, descubrimos esto nuevo. Pero claro, esto también nos lleva a otro nuevo mundo a la hora de dinámicas de consumo. Porque aquí lo que pasa es que donde antes teníamos un videojuego al que dedicábamos horas y horas y horas, ahora pues a lo mejor queremos experiencias cortitas que a lo mejor nos cuentan algo, comentarlo con la gente, pero claro, eso hay que comprarlo en algún sitio. Y pues emulando el modelo de algunas plataformas de streaming que tienen series, películas, etc., también hay plataformas y suscripciones en los videojuegos. Y nosotros como consumidores tenemos que tener y conocer nuestros derechos a la hora de cuándo me puedo suscribir, cuándo me puedo desuscribir sin que me cobren, cuánta permanencia tengo, si me están ofreciendo lo que realmente he pagado. Todos estos derechos los tenemos que saber como consumidores. Porque como estamos viendo, no hay pocos servicios, hay una barbaridad. Además, cada empresa suele tener su propio servicio de streaming y tenemos que informarnos sobre este tipo de cosas. Luego, pues nosotros no podemos ir a una librería y hay videojuegos. Lo normal eso en los supermercados puede haber, pero la mayoría de las veces cuando compramos un videojuego suele ser de forma digital. Entonces, hay tiendas digitales, pero claro, hay una cosa que se llama las licencias de uso o el DRM. Cuando nosotros compramos un videojuego digital, estamos comprando un videojuego digital, eso es nuestro para siempre, pero si luego, por ejemplo, cierra esa compañía o esa empresa que nos ha vendido el juego digital, lo seguimos teniendo, o se pierde con la empresa porque ya no lo puedo volver a descargar. ¿Cómo va todo esto? Hay veces que nosotros podemos comprar un videojuego en una de estas tiendas digitales y luego no lo podemos llevar a un USB y no pasa nada porque efectivamente sí que nos han dado el videojuego. Pero hay veces que nosotros lo que hacemos es comprar un acceso a ese videojuego, pero no es nuestro. Todo esto lo tenemos que conocer y generar una cultura de nuestros derechos como consumidores a la hora de saber qué biblioteca digital tenemos, qué biblioteca digital estamos generando como individuos, etc. Luego, por ejemplo, otro derecho muy importante es el derecho de desistimiento. Sabemos que a veces cuando compramos por internet tenemos el plazo de 14 días para probar si no es una cuestión por cuestiones higiénicas y demás, podemos devolver el producto por muchas ocasiones. Esto no es un hecho obligatorio en el tema de las tiendas digitales y debemos saber también cuándo tenemos ese derecho, cuándo no, cuántas horas podemos probar un videojuego antes de devolverlo por si no nos gusta o por si no es lo que pensaba o por si directamente nos han estafado. Y todo esto las empresas y las tiendas digitales no tienen por qué ofrecerlo, pero sí que es nuestro derecho saber cuáles lo ofrecen y hacer cumplir que si lo ofrecen, que cumplan lo que ofrecen. Aquí hay algunas tiendas que son más benévolas, otras son más malévolas. Hay algunas, por ejemplo, muy conocidas que no ofrecen este tipo de desistimiento, hay otras que son más generosas y sí que lo ofrecen con bastante tiempo y con bastante margen, pero eso también es nuestro deber saberlo. Y sobre todo, no volver a recaer en esos modelos de negocio tóxicos que estábamos diciendo antes, de los videojuegos como servicio, que aquí en inglés lo llaman free to play, pay to win, etc. Son palabrejas inglesas que al final lo que viene a decir es un juego gratuito que luego lo que te hace es impulsarte a pagar de alguna forma o de otra, o bien para ganar más partidas o para tener más probabilidades, etc. Y nada, además, por último, pues también sabemos que el Parlamento Europeo está planteándose las cajas de botín, que es una cosa que es una especie de máquina tragaperras en las que los chavales más jóvenes, por ejemplo, meten dinero esperando una recompensa para ese videojuego concreto, pero claro, ellos no saben qué recompensa van a tener, ponen el dinero para adelantado y luego la recompensa suele ser de muy escaso valor. O sea, funcionan exactamente igual que una tragaperras y sin embargo aquí la legislación ha llegado tarde y hay muchos chavales que tienen que ser tratados por ludopatía con este tipo de cuestiones. Entonces, por eso decía que no podemos seguir yendo por detrás y en algún momento tenemos que ponernos por delante porque si no, nos acabará comiendo. Y esto tiene que ser un pacto general en asociaciones y todos los agentes sociales, como estaba comentando. Y nada, esta era la presentación. Mi intención era plantear una serie de conceptos teóricos, cuatro ideas explicadas y a partir de aquí pues generar una sesión de conversación con dudas, una reflexión que queráis comentar.
lo que queráis. Sobre todo era resolver dudas que os puedan surgir a raíz de la presentación. Muchas gracias.